En las garras de la muerte, 4 palabras pueden cambiar el curso de la eternidad. Ese es el valiente testimonio del hombre que presentamos hoy, un ateo que creía que ninguna fuerza podría salvarlo cuando su vida se le escapaba. Sin embargo, cuando su alma se hundió en un abismo aterrador, Dios se acercó y lo liberó. Después de pronunciar esas 4 palabras, ¿cuáles fueron? Quédate hasta el final para descubrir por qué Dios salvó a un hombre que lo rechazó. Comenta con tu nombre y ciudad para afirmar tu fe, y te elevaremos en oración ante el Señor. Suscríbete a nuestro canal para conocer más verdades que el mundo busca ocultar. Ahora, abre tu corazón a la historia de un hombre transformado por la gracia. La vida antes. Me llamo Sebastián, un profesor universitario arraigado en el materialismo, que solo confía en las verdades inflexibles de la ciencia. Rechacé lo espiritual a pesar de la profunda fe cristiana de mi familia, que consideraba una superstición peculiar. Mi vida giraba en torno a la lógica, sin espacio para lo divino. Una tarde cualquiera, mientras corregía exámenes en mi desordenada oficina, un dolor agudo me atravesó el abdomen. Era algo que nunca había sentido, una agonía abrasadora que me dejaba sin aliento. Me desplomé en el suelo, con los papeles esparcidos a mi alrededor. Un conserje que fregaba el suelo cerca oyó mis gemidos y corrió a mi lado. Su rápida llamada de auxilio provocó que viniera una ambulancia y me llevaron al hospital. Los médicos descubrieron que mi apéndice se había reventado, lo habían ignorado durante demasiado tiempo y estaba envenenando mi cuerpo. En urgencias, mi estado empeoró, casi al borde de la muerte. Milagrosamente, tras 5 minutos de inactividad, mi corazón volvió a latir. Sobreviví, sin saber que esos 5 minutos transformarían mi existencia. Todos a mi alrededor celebraron mi recuperación, ajenos al camino que había recorrido. Había visto las profundidades del infierno, había ascendido a la luz del cielo y había conocido a Dios mismo. La experiencia fue demasiado profunda para silenciarla, así que comencé a escribir este relato. Ese momento de colapso fue solo el comienzo de mi historia. Mi alma se había aventurado más allá de lo físico, a un reino que antes negaba. La cama del hospital se convirtió en el punto de partida de una transformación que jamás esperé. En esos 5 minutos de muerte clínica, descubrí verdades que destrozaron mi escepticismo. Las enfermeras y los médicos solo vieron mi cuerpo, pero mi alma había viajado mucho más allá. Esta carta es mi intento de compartir ese viaje sagrado. El dolor había sido una cruel maestra, despojando mi arrogancia en un instante. Mientras me recuperaba, supe que ya no podía vivir como el hombre que había sido. Mi corazón, antes frío, ahora ardía con la necesidad de contar mi historia. El alma abandonó el cuerpo. El dolor era insoportable, pero sentí como los médicos me subían a una camilla y me llevaban rápidamente a una ambulancia. Mi universidad estaba cerca del hospital, y aguanté, consciente del caos que me rodeaba, hasta que se abrió la puerta de urgencias. Allí, la agonía me abrumó y me dejé llevar, deslizándome hacia la muerte clínica. Mi alma despertó vibrante y clara, como si la vida nunca hubiera sido tan intensa. Contemplé mi cuerpo en la cama del hospital, confundiéndolo con un maniquí sin vida. Llamé a las enfermeras, pero mi voz se apagó y el pánico se apoderó de mí al no responder nadie. La confusión me invadió, ya no estaba atado a mi forma física. Las paredes estériles de la habitación parecían latir débilmente, desconocidas pero reales. Extendí la mano hacia la cama, pero la atravesó, ingrávida e intangible. La ira se apoderó de mí al gritar de nuevo, y mis gritos fueron absorbidos por un vacío inquietante. Los monitores emitían pitidos constantes, indiferentes a mi presencia. Flotando sobre mí, era un espectro en un mundo que ya no me veía. La desesperación me impulsó hacia la puerta, buscando a alguien que pudiera oírme. El pasillo se extendía de forma antinatural, sus luces parpadeaban con un ritmo extraño e irregular. Una sutil atracción me impulsó hacia adelante, lejos de la habitación. Algo me susurró que estaba dejando atrás la vida que conocía.
El aire se densificó, el aroma antiséptico del hospital se desvaneció en un frío húmedo. Miré mi cuerpo, un cascarón distante, y una extraña calma me invadió, pero la inquietud se apoderó de mí, insinuando lo desconocido que me aguardaba. Mi alma, desatada, estaba al borde de algo inmenso. Las paredes del hospital se desdibujaron, disolviéndose en una niebla gris que me envolvió. Mis pensamientos corrían, lidiando con esta nueva existencia que una vez había negado. Me había burlado de la realidad del alma, pero aquí estaba, viva de una forma que no podía comprender. El viaje había comenzado y ya estaba a la deriva. A medida que la niebla se espesaba, la realidad parecía doblarse, arrastrándome hacia lo desconocido. El miedo se mezclaba con la curiosidad, cada paso era una rendición a fuerzas que escapaban a mi control. Ya no era la escéptica de antes, era un alma vulnerable y expuesta. Lo que me esperaba era un misterio del que no podía escapar. Mientras se desvanecían los últimos vestigios del hospital, una voz me llamó desde la niebla gris. El llamado de la oscuridad. Su tono era suave pero autoritario, atrayéndome como un canto de sirena. Supuse que era un trabajador del hospital, un salvavidas en este mundo desorientador, y lo seguí con entusiasmo, desesperado por aclarar mis dudas. La voz se volvió más fría y la niebla se oscureció hasta convertirse en un vacío sofocante, revelando a mis guías como figuras sombrías de ojos hundidos. No eran almas humanas, sino espíritus malignos, sus formas se retorcían como humo, su risa era una cuchilla contra mi espíritu. Se burlaron de mí, no por negar a Dios, sino por carecer de cualquier protección en este reino. Mi alma era un blanco fácil para su crueldad. Sus manos, frías como el hierro, me aferraron, quemando mi esencia con cada roce, mientras sus voces susurraban mis miedos, amplificándolos hasta convertirlos en tormento. Me arrastraron a un abismo cavernoso donde la luz era un sueño olvidado y el aire vibraba de desesperación. Yo era su presa, una recién llegada que disfrutaban de doblegar. Mis gritos alimentaban su malicia. La oscuridad estaba viva, su peso me aplastaba. Mientras los espíritus volaban en círculo, sus formas se transformaban en formas grotescas, evocaban visiones de mi vida, transformando momentos de orgullo en acusaciones que me quemaban el alma. Cada ataque era una herida calculada, diseñada para desentrañar mi identidad. Intenté resistir, pero mi fuerza no era suficiente ante su implacable asalto. Su tormento se volvió más salvaje, como si percibieran mi determinación menguante. Arañaron mis recuerdos, obligándome a revivir fracasos con vívidos detalles, cada escena, una nueva agonía. Mi alma ardía no con fuego, sino con la vergüenza que amplificaban. Me ahogaba en su odio, mi esencia se deshilachaba bajo su crueldad inagotable. Los espíritus se burlaban de mi certeza científica, sus voces, un coro de burla que resonaba en el vacío. Moldearon la oscuridad en cadenas, atándome mientras desgarraban mi espíritu. Sentí que me desvanecía, que mi identidad se desvanecía. El abismo no ofrecía escapatoria, solo la promesa del sufrimiento eterno. A medida que me hundía más, emergía un nuevo tormento, me obligaron a ver a otros atrapados en este reino, sus rostros contorsionados por la agonía, sus gritos fusionándose con los míos, una sinfonía de desesperación que me conmovió profundamente. Me di cuenta de que no era un castigo temporal, era un lugar de tormento eterno. Mi corazón, o lo que quedaba de él, clamaba por liberación, pero no la recibía. Los ataques de los espíritus se volvieron más íntimos, sondeando mis inseguridades más profundas. Me mostraron a mis alumnos, con sus rostros llenos de decepción, y a mi familia, con sus oraciones sin respuesta por mi frialdad. Cada visión era una daga que se retorcía en heridas que había ignorado en vida. Me sentía impotente, mi alma, un lienzo para su crueldad. El tiempo perdió sentido, cada instante se alargó hasta convertirse en una eternidad de dolor. Los espíritus se alimentaron de mi miedo, y sus formas se fortalecieron a medida que yo me debilitaba. Me encogí en mí mismo, intentando proteger lo poco que me quedaba, pero incluso ese pequeño acto de desafío parecía inútil ante su poder abrumador.
La oscuridad latía como si rebosara de odio, y sentí que mi alma se fragmentaba. Susurraban que pertenecía a este lugar, que este era mi destino para una vida de arrogancia. La duda se apoderó de mí, y me pregunté si tendrían razón. El abismo me consumía, y la esperanza era una palabra que ya no podía recordar. Mientras me tambaleaba al borde de la rendición, un vago recuerdo me acompañó, un debate en clase donde un estudiante. Los espíritus percibieron mi distracción y apretaron su agarre, hundiendo sus garras aún más. Pero ese recuerdo, frágil como era, se convirtió en un salvavidas. Fue la primera grieta en la oscuridad, un susurro de algo más allá de esta pesadilla. El primer susurro sagrado. En lo más profundo de mi tormento, donde la oscuridad parecía asfixiarme, una voz me atravesó, suave pero firme, instándome a rezar a Dios. Como ateo, retrocedí, mi mente la consideró un delirio nacido de la desesperación, una artimaña de un espíritu fracturado. Sin embargo, la voz persistió, su calidez contrastaba marcadamente con la gélida malicia de los espíritus que me arañaban. Sus ataques implacables aumentaron, y comprendí que no tenía nada que perder en este abismo sofocante. Mi escepticismo, una fortaleza que había construido durante décadas, se defendió del llamado de la voz, pero el dolor era una marea implacable que me empujaba a la rendición. Rebusqué entre mis recuerdos, aferrándome a una oración que mi madre me enseñó hacía mucho tiempo: el Señor es mi pastor. Al susurrarla, mi voz era apenas audible. Sentí que los espíritus se detenían, su furia interrumpida como si una fuerza invisible los hubiera golpeado. Su vacilación fue fugaz, retrocedieron con renovada ferocidad, como si mis palabras hubieran encendido su ira. Repetí la oración, mi voz temblorosa cobraba fuerza con cada sílaba. Los espíritus chillaron, sus formas sombrías titilaron como velas atrapadas en una tormenta. La oración se convirtió en un escudo frágil, su poder real pero tenue, que contuvo su ataque por un instante. Me aferré a ella, sintiendo que era mi única ancla en este mar infinito de oscuridad. Su ira aumentó, sus voces distorsionaron mi plegaria en un cántico burlón, cada palabra rebosante de veneno. Sin embargo, cada recitación de la oración debilitaba su dominio, como si llevara una autoridad divina que no podían desafiar por completo. La voz sagrada, ahora más clara, me instó a perseverar, su presencia, una fuerza silenciosa en medio del caos, una chispa de esperanza se encendió en mi interior. Era la primera esperanza que sentía desde que caí en esta pesadilla. Los espíritus cambiaron su enfoque, susurrando dudas para socavar mi recién descubierta determinación. Se burlaron de que mi oración fuera un gesto vacío, sin sentido en su mundo de desesperación. Vacilé, mi mente al borde de la rendición, pero la voz sagrada se volvió insistente, prometiendo protección. La determinación me invadió y volví a orar, mi convicción como una llama contra el frío. La oscuridad retrocedió, su peso opresivo se aligeró apenas, como si temiera mis palabras. Las formas de los espíritus se desdibujaron, sus formas, antes sólidas, se disolvieron en los bordes, su poder se desvaneció. Sentí que se desataba una batalla, no solo por mi alma, sino por mi voluntad de resistir. Mi oración ya no era un recuerdo lejano, era un arma forjada en el fuego de la desesperación y la fe ferviente. Sus ataques se volvieron frenéticos, como si sintieran que su dominio se desvanecía. Aparecieron grietas en el abismo, tenues destellos de luz perforaban el vacío sofocante como estrellas en una noche sin luna. La voz sagrada se hizo más fuerte, su ritmo guiando mi oración y calmando mi espíritu tembloroso. Ya no estaba solo, y esa comprensión avivó mi desafío, impulsándome a luchar con más fuerza. Los gritos de los espíritus alcanzaron un crescendo ensordecedor, sus cuerpos retorciéndose como si mis palabras los quemaran. Mi alma, maltrecha pero intacta, comenzó a sentir un destello de plenitud, como si la oración me estuviera reconstruyendo. La oscuridad latía, sus cimientos temblaban bajo el peso de mi creciente determinación. Seguí adelante, cada palabra un paso hacia la salvación, un puente hacia algo más grande que este tormento. Su asalto se volvió caótico,
ataques coordinados, ahora desesperados e inconexos. La voz sagrada, ahora un faro, atravesó la cacofonía, instándome a resistir. Vi los ojos de los espíritus, antes llenos de malicia, ahora centelleando de miedo. Mi oración estaba desmantelando su poder, y sentí una oleada de coraje que nunca había conocido. El abismo mismo gimió, sus paredes se estremecieron como incapaces de contener la luz que mis palabras invocaban. Los espíritus me arañaron una última vez, su toque se debilitó, sus voces se desvanecieron en ecos. Me irguí, mi alma ya no se encogía bajo su peso. La voz sagrada me guió a través del caos hacia una esperanza lejana. Recordé el rostro de mi madre, con las manos juntas en oración, enseñándome esas palabras sagradas en nuestra silenciosa cocina. El recuerdo me fortaleció, anclando mi alma en una verdad que había rechazado durante mucho tiempo. Los espíritus percibieron este cambio y aullaron, sus formas se deshilacharon como humo en el viento. Mi oración se convirtió en una canción, su melodía elevándose por encima de su discordia, acercándome a la liberación. La oscuridad comenzó a fracturarse, su opresión se aflojó a medida que la luz se filtraba por las grietas. La voz sagrada volvió a hablar, suave y autoritaria, prometiéndome que no me abandonarían. Sentí una conexión con algo eterno, un poder que trascendía el abismo. Mi alma, una vez perdida, encontraba su camino, guiada por la oración que una vez había rechazado. Las formas de los espíritus se desvanecieron, sus gritos se redujeron a susurros. A medida que mi oración se hacía más fuerte, vi cómo sus formas se disolvían, su malicia era incapaz de contenerme. La voz sagrada se convirtió en un coro, llenando el vacío con una calidez que ahuyentó el frío. Ya no era su víctima, era un alma que recuperaba su fuerza, lista para el siguiente paso en esta batalla divina. Cuando el tormento alcanzó su punto más insoportable y cada rincón de mi alma se sentía aplastado por la desesperación, grité con todas mis fuerzas: Jesús, por favor, sálvame. Grité en la oscuridad asfixiante una y otra vez hasta que la última sílaba se desgarró de mi garganta como un salvavidas lanzado a la eternidad. Por un breve instante, nada respondió. El silencio se profundizó y las sombras se espesaron, pensé que todo estaba perdido. Entonces, de repente, un resplandor irrumpió ante mí, perforando el abismo como un relámpago que atraviesa un cielo tormentoso. La oscuridad retrocedió, y el peso que me asfixiaba comenzó a disiparse. Del centro de esa luz emergió una figura radiante e inconfundible, Jesús, revestido no solo de luz, sino de una presencia tan poderosa que incluso las sombras circundantes temblaron y se desvanecieron. Al principio no habló, no le hizo falta. Su mirada se cruzó con la mía, y en esa mirada todo cambió, el miedo, la culpa, el vacío, los años de incredulidad, todo se desvaneció como la escarcha bajo la luz del sol. Me sentí vista, no por lo que había hecho o dejado de hacer, sino por quién era yo realmente, más allá de la duda y el pecado. Su amor me envolvió con una calidez que nunca había conocido. Mi alma, fracturada y sucia, se elevó a algo completo y amado. Extendió su mano hacia mí y la tomé sin dudarlo. En el instante en que nuestros dedos se tocaron, una oleada de paz me invadió. Los espíritus atormentadores se desvanecieron al instante, dispersados por su presencia como hojas en una tormenta, sus gritos retorcidos se ahogaron en el silencio de su autoridad. Pude respirar de nuevo, no con los pulmones, sino con el alma, como si acabara de nacer de nuevo. Me sacó del pozo con una dulzura que me aturdió, y sin embargo, cada movimiento suyo estaba lleno de poder divino. Al levantarme, sentí que los restos del infierno se deslizaban como lodo arrastrado por un río de misericordia. La agonía que me había embargado momentos antes fue reemplazada por una alegría indescriptible, no solo alivio del sufrimiento, sino el descubrimiento de que el amor mismo había llegado a mí, aunque no lo hubiera creído. La luz que nos rodeaba se expandía, alejando cada vez más el abismo. Miré su rostro y vi la eternidad encarnada. No había palabras para describir su belleza, no solo en apariencia, sino en esencia,
una belleza que hace que todo lo demás parezca falso, despojándose de toda máscara para revelar el alma tal como es. Sin embargo, no había condenación en sus ojos, solo una ternura feroz y santa. Ascendimos, aunque no había alas ni escalones, solo la luz nos impulsaba, como la música impulsa una canción. Estaba rodeado de algo más real que el mundo que había conocido. El tiempo se ralentizó, se aceleró y luego pareció detenerse por completo, no era consciente de nada más que de él. Su mano nunca soltó la mía, fuerte pero amable, como un padre que guía a un niño por un territorio desconocido. Debajo de nosotros, percibía vestigios del lugar del que provenía, pero ya no me alcanzaba. Su luz me protegía, e incluso mis recuerdos de tormento comenzaron a desvanecerse en la distancia. En cambio, vi otras almas, distantes pero cercanas, algunas atraídas hacia arriba como yo, otras sumidas en la confusión o la desesperación. Sin embargo, en su presencia no había lugar para el miedo, solo confianza. Pronunció mi nombre, no en voz alta, sino directamente a mi espíritu. Ese sonido sanó algo antiguo en mí, algo que desconocía estar roto. Me sentí como un hijo que regresa a casa tras una vida de exilio. No solo fui rescatado, fui reclamado. Mientras ascendíamos, una multitud de figuras resplandecientes apareció a nuestro alrededor, quizás ángeles, silenciosas y llenas de reverencia. Su presencia no me distrajo, Jesús permaneció en el centro. Toda la luz que nos rodeaba provenía de él, y todo mi ser se aferraba a él. Miré hacia abajo una última vez, no con miedo, sino con asombro. La oscuridad en la que había quedado atrapada parecía pequeña, como un sueño que se desvanece al amanecer. Comprendí que ya no tenía poder sobre mí, no desde que clamé su nombre. Ese grito había rasgado el velo entre el cielo y la tierra, poniéndome cara a cara con el Dios vivo. Seguimos ascendiendo, y lloré, no de dolor, sino de una alegría tan profunda que sentía como si cantara con cada fibra de mi ser. Ya no tenía miedo, ya no estaba solo. Me sostenían los brazos de quien me creó, quien murió por mí y quien me había respondido en el abismo. Este no fue el final de mi historia, sino el principio. Jesús me guió a través de un umbral radiante hacia un reino de luz infinita, el cielo mismo. Me condujo a un lago cuyas aguas brillaban con un calor divino. Al envolverme, mi dolor se disolvió, mis heridas sanaron y el caos en mi mente se deshizo, dejando solo claridad. Emergí renacida, con el alma purificada, como si el abismo nunca me hubiera marcado. Me quedé temblando, sintiéndome indigna, segura de que me había confundido con otra alma más merecedora. Él respondió a mi duda con una certeza inquebrantable: nunca cometí un error. Eres mía, perdida, pero ahora encontrada. Sus palabras calmaron mis miedos y despertaron en mí un sentimiento de pertenencia que jamás había conocido. El cielo se desplegaba ante nosotros en un tapiz de colores y sonidos inimaginables. Campos de luz se extendían sin fin, sus patrones danzando como olas de amor hechas visibles. Caminar con Jesús era como una conversación silenciosa, su presencia me llenaba de asombro y maravilla. Este no era un simple lugar, era la esencia del amor divino, un hogar que mi alma siempre había anhelado. Atravesamos arboledas donde la luz florecía como flores, cada pétalo, una nota de una sinfonía silenciosa que resonaba en mi interior. Su silencio era tan profundo como sus palabras, enseñándome verdades indescriptibles. Mi alma, antes atada al escepticismo, se empapó de la belleza, despojándose de las dudas que me habían definido. Estaba en casa, aunque no había conocido este lugar hasta entonces. El aire relucía con calidez, como si el cielo mismo me extendiera la mano para darme la bienvenida. Vislumbré otras almas, sus formas radiantes y fluidas, moviéndose en armonía con la luz. Su alegría era una melodía en el aire. Jesús me guió entre ellas, su mano era una constante seguridad, anclando mi ser en este reino eterno. Cada paso profundizaba mi comprensión, revelando el cielo como un reflejo de la unidad divina.
Nos detuvimos junto a un arroyo cuyas aguas cristalinas cantaban al fluir sobre piedras que brillaban como estrellas. Se arrodilló y tocó la superficie, imágenes de mi vida se extendieron por ella, momentos de decisiones y consecuencias al descubierto. Vi mis acciones, buenas y malas, pero no sentí juicio, solo su deseo de que aprendiera y creciera. El canto del arroyo tejió mi historia en el tapiz eterno del cielo, un testimonio de su misericordia. La luz del cielo se hizo más brillante, revelando estructuras que no eran edificios, sino expresiones vivas de la voluntad divina, transformándose para reflejar las almas que habitaban en su interior. El cielo era un reino de infinitas posibilidades, moldeado por la creatividad ilimitada del amor. Mi mente, antes limitada por la lógica, se expandió para abrazar esta verdad, maravillándome ante su complejidad. Cada revelación era un regalo que transformaba mi comprensión de la existencia. Aunque anhelaba quedarme y perderme en esa luz para siempre, su mirada insinuó una llamada que no podía ignorar. Mi alma, ahora llena de propósito, estaba lista para seguir su ejemplo. Cruzamos un prado donde la luz latía como un latido, cada ola traía susurros de verdades eternas. Vi almas danzando, una celebración del amor divino, y sentí el anhelo de unirme a ellas. Jesús sonrió, asegurándome que mi lugar entre ellas estaba asegurado. La luz del prado se entrelazó en mi alma, una promesa de eternidad. Mientras caminábamos, le pregunté sobre la naturaleza del cielo. Me mostró sus capas, cada una un reflejo de la alineación de un alma con el amor. Sus respuestas fueron visiones que me sumergieron en reinos donde la alegría y la verdad se entrelazaban. Mis preguntas, antes arraigadas en la duda, ahora buscaban comprender su corazón. El cielo no era solo un destino, era un estado del ser, vivo con su presencia. El aire se volvió más dulce, impregnado de una fragancia que evocaba la compasión divina. Vi una ciudad de luz, con sus torres elevándose hacia un cielo infinito. Cada estructura era un canto de alabanza. Jesús me guió por sus calles, donde las almas nos recibían con silenciosa alegría, con sus ojos reflejando su luz. Mi alma se llenó de alegría al saber que formaba parte de esta comunidad eterna. El primer aliento de la creación, Jesús habló de mi vida no para condenarme, sino para revelar mi potencial. Su voz era un fuego suave que disipaba mis dudas y encendía un propósito en mí. Me sentí humilde y empoderada, lista para llevar su luz de vuelta al mundo. El viaje continuó. Cada momento fue una revelación de la profundidad y belleza del cielo. Vi jardines donde cada flor cantaba, sus pétalos relucían con historias de almas redimidas. La presencia de Jesús era constante, su amor el hilo que tejía cada maravilla. Juntos, mi alma, antes perdida, era ahora un recipiente para su verdad, lista para la misión que me esperaba. Al repasar mi vida, Jesús y una multitud de ángeles revelaron un vívido panorama que se extendía por los cielos, como una película tejida con la luz misma. Cada momento de mi existencia se desarrolló, mis triunfos académicos, mis fracasos en la bondad y los corazones que había tocado o ignorado. Me vi como un profesor, brillante en sus clases, pero distante de alma, que alcanzaba el éxito profesional mientras decepcionaba a quienes necesitaban mi calor. El juicio de los ángeles fue severo, me dieron una suspense en amor. Su veredicto reflejó mi profundo egoísmo. Las escenas eran implacables, cada una un doloroso recordatorio de mi indiferencia. Vi a una estudiante, con los ojos brillantes de esperanza, acercarse a mí en busca de orientación, solo para ser despedida con un breve gesto de la mano. Sus frágiles sueños se desmoronaron bajo mi frialdad, y el dolor de su decepción me golpeó como un golpe físico. Jesús permaneció a mi lado en silencio, animándome con ternura a confrontar la verdad. Un recuerdo de mi madre resurgió, sus manos juntas en oración cada noche, con el corazón apesadumbrado por el amor de un hijo que se burlaba de su fe. Sus lágrimas, invisibles en vida, ahora brillaban con una luz celestial, cada una era una herida en mi alma. Jesús susurró, el amor es la razón de tu creación. Su voz era a la vez juicio y faro de esperanza.
despertando en mí el anhelo de redimir los años que había desperdiciado en el orgullo. La revisión se profundizó. Vi palabras de bondad que había enterrado, silencios crueles que había usado como armas. Cada escena era una lección sobre cómo mis acciones influían en la vida de los demás, dejando rastros de alegría o dolor. Anhelaba sanar las heridas que había causado con mi negligencia. La presencia de Jesús, firme y compasiva, me aseguró que la redención estaba a mi alcance. Los ángeles se detuvieron en un instante fugaz que casi había olvidado. Una tarde de invierno cuando le di mi abrigo a un hombre sin hogar que temblaba fuera de mi oficina. Su gratitud, inadvertida en mi prisa, ahora brillaba como una estrella en el tapiz de mi vida, penetrando la oscuridad de mis fracasos. Jesús sonrió, con sus ojos revelando que incluso los pequeños actos de amor tenían un peso eterno, y el contraste con mis innumerables descuidos impulsó mi determinación de vivir de otra manera. Otra escena, una cena familiar donde mis hermanos me brindaron cariño, solo para que yo me refugiara en el trabajo. Su dolor flotaba en el aire, una silenciosa acusación de mi ausencia. Las voces de los ángeles resonaron suavemente, las relaciones son tu verdadero legado. Con un corazón renovado, juré reparar esos lazos rotos si se me daba la oportunidad. Cada recuerdo es un hilo en la intrincada trama de tu existencia, continuaba la reseña. Vi cómo el escepticismo había construido muros que me aislaban de quienes buscaban conectar. La mirada de Jesús no contenía condenación, solo un desafío a derribar esas barreras y vivir con el amor como guía. Mi alma dolía por las oportunidades perdidas, pero ardía con un nuevo propósito. Surgió una escena dolorosa, la amabilidad de un colega se encontró con mi brusco despido, y su sonrisa se desvaneció al darme la vuelta. Los ángeles mostraron cómo ese momento había afectado, socavando su confianza y afectando a otros de maneras que jamás imaginé. La mano de Jesús se posó en mi hombro, un silencioso recordatorio de que aún podía enmendar mis errores. Aunque el peso de mis fracasos era inmenso, su presencia ofrecía esperanza de cambio. Los ángeles se trasladaron a un aula donde el potencial de una alumna se desvanecía ante mi triste impaciencia. Ahora, como maestra, luchando con la inseguridad, recordó que no había creído en ella. El toque de Jesús fue suave, su voz me instaba a inspirar en lugar de desanimar. La escena se desvaneció, pero su lección se grabó en mi alma, un llamado a cuidar en lugar de descuidar. Otro recuerdo afloró, una discusión nocturna con mi hermano, mis palabras hirientes ocultas tras su sonrisa forzada. Ahora, ante mí, su dolor se alzaba al descubierto. El juicio de los ángeles era claro, mi orgullo me había costado caro. Anhelaba abrazarlo, reemplazar la dureza con amor, si tan solo pudiera regresar. La revisión reveló pequeños momentos, actos de bondad descartados como triviales, crueldades justificadas como necesarias. Cada uno era un hilo conductor que mostraba cómo las interacciones fugaces moldeaban la vida de los demás. El silencio de Jesús me enseñó a ver el impacto eterno de mis decisiones. Mi corazón, antes frío, ahora ardía con el deseo de vivir para los demás. Las escenas finales se centraron en mis estudiantes, una chica callada con un don para la escritura, que flaqueaba porque yo criticaba sin animarla. La presencia de Jesús me recordó que el amor aún podía inspirar, incluso ahora. La reseña terminó, pero sus lecciones se convirtieron en una llama interior que me impulsaba a vivir con propósito. Al desvanecerse el panorama, me presenté ante Jesús, con el alma al descubierto, con defectos y virtudes fugaces expuestas. Las voces de los ángeles se suavizaron, su juicio fue completo, dejándome con una claridad que nunca había conocido. La mirada de Jesús, cálida y decidida, me prometía la oportunidad de reescribir mi historia. Estaba listo para regresar, no como el hombre que había sido, sino como alguien transformado por la llamada eterna del amor. Jesús abrió mi mente, una puerta radiante a los secretos más profundos del universo, invitándome a preguntar cualquier cosa sin miedo. Mi corazón se estremeció ante la oportunidad de desentrañar misterios que antes había descartado por ser escéptico. Cuestioné el enigma de la muerte,
y él me reveló que la mayoría de las almas, inconscientes de su partida, ven cómo el dolor se desvanece en una claridad inalcanzable. Los bebés que mueren renacen en su luz, librados del juicio. Los cristianos se enfrentan a un tribunal celestial donde solo el 2,43% permanece firme, en la fe. Sus palabras transformaron mi visión de la eternidad, disipando las dudas que me habían anclado al materialismo. Vi almas en transición, cargas terrenales disolviéndose en comprensión divina. La revelación despertó asombro, reemplazando el rígido escepticismo con admiración. Mi mente, antes confinada, se elevó con la libertad de su verdad. Pregunté sobre el cosmos, y él me reveló su inmensidad, un tapiz de reinos entretejido con intención divina, cada hilo latiendo con propósito. La Tierra, explicó, es un crisol donde la conciencia espiritual brilla, pero alberga un potencial infinito de crecimiento. Sus respuestas fueron visiones que me sumergieron en verdades de las que antes me había burlado. Vi galaxias girando en armonía, cada estrella una nota en su sinfonía. Mi alma, antes atada a la lógica, ahora danzaba al ritmo de la creación. Le pregunté sobre el propósito del sufrimiento, una pregunta surgida tras años de desestimar el dolor como algo sin sentido. Él me mostró su función como forja que moldea el amor y la resiliencia. Su propia cruz fue testimonio de un sacrificio que lo unió a la humanidad. Entrelazó verdades complejas con una gracia sencilla, llenándome de humildad y esperanza. Vi que el sufrimiento era un escultor que forjaba fuerza a partir de la debilidad, una verdad que me impresionó. Me sentí elevado, mis preguntas fueron atendidas con una atención que hablaba del amor divino. La visión de su cruz persistió, anclada en su peso eterno, el sufrimiento no era un fin, sino un camino hacia una conexión más profunda con él. ¿Por qué yo?, pregunté, como un escéptico arrancado del abismo. Mi voz temblaba de incredulidad. Jesús sonrió, con una mirada que irradiaba amor, y que veía una chispa oculta de fe bajo mi duda. Tu alma me llamó, dijo, marcándote para un propósito. No fui un accidente, sino una elección de misericordia infinita. Su respuesta me conmovió profundamente, revelando un amor que siempre estuvo ahí. Vi mi vida como un viaje que él había recorrido conmigo incluso en la negación. Comprenderlo me hizo humilde, llenándome del sentido del destino. Cuestioné la estructura del más allá, y él reveló capas de existencia, cada una reflejando la alineación de un alma con el ritmo eterno del amor. Las almas fluían o ascendían según sus decisiones, guiadas por la misericordia. La visión fue sobrecogedora, pero su presencia la dejó clara. Vi mi lugar en esta danza cósmica, entretejida en su totalidad divina. El más allá se desplegaba como un mapa celestial, reinos vibrantes con propósito. Las almas se movían por llanuras, algunas ascendiendo, otras permaneciendo, pero todas a su alcance. Su misericordia era una corriente que guiaba a cada uno hacia la redención. Mi corazón se llenó de alegría al saber que formaba parte de este orden divino. Pregunté sobre la guerra, su caos, una herida que no podía comprender. Me mostró sus raíces en el orgullo y el miedo, fracturando la unidad de la humanidad. El perdón, dijo, podría sanar incluso las cicatrices más profundas que recorren los reinos. Sus palabras me llamaron a encarnar esta verdad. La visión de las cicatrices de la guerra, campos de batalla y corazones rotos, quedó eclipsada por la promesa del perdón, un solo acto de gracia podía cambiar destinos. Mi alma se llenó de sabiduría, ansiosa por sembrar la paz. Busqué el plan de Dios para la humanidad y él me reveló una visión de unidad, fracturada por el orgullo, pero redimible mediante el amor. La tierra era una escuela, con lecciones duras pero eternas, que despertaba almas al propósito divino. Su voz transmitía dolor por la ceguera del mundo y determinación por su redención. Sentí la responsabilidad de llevar este mensaje a los perdidos. El potencial de la humanidad era asombroso, un mundo donde el amor pudiera sanar las lágrimas del orgullo. Vi almas despertar, corazones volverse hacia su luz. Su dolor me impulsó a actuar con valentía,
Mi propósito se aclaró. Un voto para unir la fragilidad de la tierra con su plan. Pregunté por el destino de los perdidos, sus llantos resonaban en mi memoria. Me mostró almas a la deriva, pero siempre inalcanzables, guiadas por una misericordia inquebrantable. Su visión era un tapiz de esperanza, cada alma un hilo que anhelaba tejer en su abrazo. Me dolía el corazón, jurando ser una voz para su amor. Los perdidos aparecieron, con rostros marcados por el anhelo, pero su luz los perseguía sin descanso. Su misericordia era un río que fluía hacia los rincones más oscuros. Esta visión me llenó de determinación para guiar a otros hacia su luz. Cuestioné la naturaleza de la fe, y él la reveló como una semilla que crecía a través de la confianza y la entrega. Incluso mi duda fue un camino hacia este momento. Un viaje, dijo, caminé contigo. Sus palabras despertaron una fe que nunca había conocido. Me sentí transformada, un recipiente de su verdad. La fe era una chispa destinada a convertirse en llama, sostenida por la entrega. Mis dudas fueron peldaños hacia el despertar, el escepticismo se convirtió en una fe vibrante. El fuego de la fe ardía con fuerza, listo para iluminar el camino de otros. El diálogo se prolongó, cada pregunta se adentraba un paso más en su corazón. Sus respuestas fueron semillas plantadas en mi alma para el mundo al que regresaría. Anhelaba quedarme, pero su mirada insinuaba un propósito que me aguardaba. Mi escepticismo desapareció, reemplazado por un fuego para servir a su plan. Al concluir la conversación, el cielo me preparó para la partida. Las últimas palabras de Jesús me impulsaron a llevar su verdad con valentía y amor. Mi alma, recipiente de su sabiduría, estaba lista para regresar, transformada. Partí iluminada, con mi corazón como un faro para el mundo de abajo. Aunque el cielo me llamó a quedarme, Jesús insistió en que regresara para cumplir mi propósito. Desperté en el hospital, con el cuerpo frágil, pero el espíritu rebosante de fe. Un joven vestido de médico, de cabello dorado, me consoló. Su voz me aseguró que estaba a salvo antes de desaparecer. La enfermera juró que nadie había entrado, y supe que era un ángel enviado para confirmar la verdad de mi viaje. Mi recuperación dejó atónitos a los médicos, quienes la calificaron de inexplicable, pero yo conocía su origen. Empecé a leer las escrituras, sus palabras ahora cobraban vida. Me uní a una iglesia y compartí mi historia cada domingo. La congregación me recibió con los brazos abiertos, mi testimonio fortaleció su fe. Vivo para difundir esta verdad, para llamar a otros al Dios que me salvó. Cada día, reflexiono sobre la luz del cielo, sus lecciones guían cada decisión que tomo. Mi corazón, antes frío, ahora arde de amor, deseoso de sanar las ataduras que rompí. Hablo de Jesús no como una figura distante, sino como quien me tomó de la mano. Mi vida es suya, testigo de la gracia eterna. La visita del ángel permanece vívida, un recordatorio de que mi experiencia no fue un sueño. En los momentos de tranquilidad, veo su rostro, sus ojos instándome a ser fiel. Mi historia, compartida semanalmente, acerca a otros a Dios. Sus preguntas impulsan mi propio crecimiento. Ya no soy el ateo que era, soy un mensajero de esperanza. Visito la tumba de mi madre, rezo por ella y le agradezco la fe que me salvó. Su recuerdo impulsa mi misión, un puente hacia mi familia, a la que ahora abrazo. Cada sermón que doy es un paso hacia la redención, una oportunidad de vivir como Jesús enseñó. La iglesia se ha convertido en mi hogar, su gente en mi familia. Ahora es diferente, el desafío reside en las oportunidades para mostrar amor. Enseño a mis alumnos con paciencia, su crecimiento es un reflejo del mío. Mi historia, antes un secreto, ahora es una luz para otros, su verdad es innegable. El llamado de Jesús es mi guía y lo sigo con fe inquebrantable. El testimonio de Sebastián ha terminado, pero su mensaje perdura, la única certeza, la única salvación, es Dios. La transformación espiritual es sencilla, solo invoca su nombre.
Comparte tu opinión en los comentarios y conversemos sobre el poder de su amor. ¿Te has preguntado alguna vez cómo escaparías si un día cayeras en el infierno? El hombre de la historia de hoy pasó por eso y encontró la salida, justo cuando creía que todas las puertas estaban cerradas y que solo había una salida. Entonces, ¿qué lo salvó de esa realidad inquietante? Esta es una de las historias más aterradoras y conmovedoras que he escuchado. Pero diré esto, si eres de corazón débil o te asustas fácilmente, quizás quieras parar aquí. Si estás listo, mira hasta el final, porque la verdad revelada en esta historia podría ser lo único que te salve el alma ahora mismo. Estás mirando historias bíblicas eternas, donde se comparten experiencias reales cercanas a la muerte para despertar la fe e iluminar el alma. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón de suscripción ahora. No olvides comentar y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Al hablar, le dices a Dios que estás listo para recibir su bendición. Ahora, escuchemos su testimonio. Me llamo Justin Harper. Tengo 59 años y vivo en Shropshire, una tranquila zona rural del oeste de Inglaterra. Mi madre murió de cáncer cuando yo tenía solo 12 años, y desde entonces todo empezó a desmoronarse. Mi padre se ahogaba en alcohol, así que crecí con una constante sensación de abandono, como una sombra desvanecida flotando en una casa fría y sin risas. Aquellos años de infancia dejaron un profundo vacío en mí, que siempre intenté llenar con silencio. Entonces conocí a Ellen, mi esposa, la mujer que me sacó del atolladero. Nos casamos, y cuando nació nuestro primer hijo, creí que Dios finalmente me había mostrado misericordia. Esa pequeña familia era lo más preciado que jamás tuve, la única esperanza que me mantuvo de pie en una vida tormentosa. Durante muchos años trabajé como contador en una pequeña constructora, lo justo para mantener a mi familia y vivir con sencillez. No era una vida ideal, pero para mí ya era un milagro. Pensé que ese oscuro pasado por fin se había desvanecido para siempre. Pero entonces todo se derrumbó con una sola llamada. Ese día, cuando cogí el teléfono y escuché la voz de un policía dándome la noticia, seguía pensando que debía de ser un error. Pero no, me confirmó que mi hijo, mi última esperanza, había muerto en un accidente de coche. Solo tenía 19 años. Desde ese día, mi esposa se distanció y, finalmente, se fue sin culparla. No tuve la fuerza para contenerla ni la voluntad para concentrarme en el trabajo. Al perder a mi hijo, mi familia y mi trabajo, ya no me importaba nada. Solía pararme frente al espejo, mirándome a los ojos, incapaz de reconocer al hombre que me devolvía la mirada. La depresión me devoraba día a día, hora a hora. Empecé a pensar que quizás la muerte era lo único que podía liberarme de la silenciosa agonía que me quemaba el pecho. Entonces, una fría tarde de invierno, mientras intentaba recalentar sopa en la cocina vacía, sentí de repente una opresión en el pecho. Respiraba con dificultad y todo a mi alrededor empezó a oscurecerse. Caí al suelo y mi corazón dejó de latir. Pero mi conciencia no se desvaneció en la nada, fue arrastrada a un lugar que jamás imaginé. Un mundo sumido en la oscuridad donde se agotaba hasta la última esperanza. A partir de ese momento, comenzó mi viaje más allá de la muerte. Al principio, todo estaba completamente oscuro. No podía ver ni oír nada. Solo tenía una sensación, caía. Pero no era la clase de caída que experimentas en un sueño, donde despiertas sobresaltado por el miedo. No, me estaban jalando hacia abajo. Una fuerza pesada e invisible, fría como el hielo, me arrastraba a un lugar donde mis instintos me gritaban que nadie debía ir jamás. La sensación es indescriptible, como si una mano gigantesca de oscuridad me apretujara el alma, la apretara con fuerza y la hundiera en un abismo insondable. El espacio a mi alrededor estaba en un silencio sepulcral, no el silencio apacible, sino el silencio de lugares olvidados por la vida. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba cayendo. El tiempo allí no se parecía a ningún concepto que hubiera conocido, todo se arrastraba interminablemente,
como si hubiera estado cayendo durante horas o siglos. Entonces apareció una escena, no luz, sino una tierra turbia y desolada, sin rastro de vida. El suelo bajo mis pies estaba helado, cubierto de un polvo gris como ceniza. Sobre mí, el cielo no tenía luna ni estrellas, solo una gruesa capa de nubes carmesí que se arremolinaban en una densa niebla. El aire era pesado, impregnado del hedor a metal quemado y descomposición. Aunque ya no tenía pulmones, aún podía sentirlo penetrando hasta el alma. Lo que más me dio escalofríos fueron las nubes rojas. No se parecían a nada que hubiera visto en mi vida. Flotaban en el mismo lugar, moviéndose con una especie de consciencia, retorciéndose en formas deformadas como si gimieran de agonía, y me observaban, no con los ojos, sino con una extraña percepción, como si escudriñaran los secretos más oscuros de mi interior. No sabía qué eran, pero de algo estaba seguro, estaban vivas y me conocían. Al principio, no estaba seguro de dónde estaba ni de si esto podía siquiera llamarse un lugar. Sentía como si estuviera en el cementerio de almas que jamás encontrarían descanso. No porque estuvieran atadas desde el exterior, sino porque se habían encerrado en prisiones emocionales que jamás se habían atrevido a enfrentar. A mi alrededor, nubes rojas flotaban y se retorcían en el aire como si susurraran en un idioma invisible. Entonces me di cuenta de que yo también cargaba con esa nube, arremolinándose silenciosamente sobre mi cabeza como una sombra de la que jamás podría escapar. Más tarde, al regresar, comprendí que eran realmente esas nubes. Me arrastraron a través de la niebla roja, moviéndome en silencio, hasta que el primer sonido rompió la quietud. Un grito largo, crujido y fragmentado, como si alguien estuviera siendo despojado de cada capa de su alma. Luego vino un segundo grito, un tercero, un cuarto, y en poco tiempo, todo el espacio parecía gemir. Los gritos resonaban en todas direcciones como si incluso el reino de los muertos hubiera aprendido a temer. Entre los gritos, oí algo más, un gruñido profundo y bajo, como si la tierra misma retumbara de furia. No sabía dónde iba hasta que apareció una enorme cueva. Su entrada era como la boca de una bestia ancestral que había dormido durante milenios, completamente oscura, interminable y fría como un alma encerrada. No había luz allí, lo único que me permitía ver era la propia oscuridad, una negrura espesa, como el alquitrán, que se aferraba a mis pensamientos y emociones. Frente a la cueva, vi cientos de personas, o mejor dicho, almas. Ya no tenían forma humana definida, pero sabía que alguna vez estuvieron vivas. Estaban sentados, acurrucados, agarrándose las rodillas, con los ojos abiertos e inyectados en sangre. No me miraron ni hablaron, solo temblaban como seres que habían perdido la esperanza hace mucho tiempo. Algunos apoyaron la cabeza en las manos, otros miraban al vacío con la mirada perdida. Cada uno parecía prisionero de su propio miedo, no necesitaban cadenas, pues ya se habían encadenado. Estaba a punto de dar otro paso cuando apareció, de entre las sombras de la cueva, una entidad enorme que se deslizó hacia adelante. Silenciosa, casi aterradora, no gruñía ni caminaba, no se oían pasos, solo su presencia. Tan pesada que el aire a su alrededor parecía reprimirse de terror. Todo su cuerpo estaba cubierto de una piel negra y resbaladiza como carbón quemado, con brazos grotescamente largos que terminaban en garras tan afiladas como cuchillas afiladas para cortar almas. No tenía rostro, solo un abismo abierto donde deberían haber estado los ojos. Pero sabía que me veía, podía sentir su mirada sin ojos clavándose en mi corazón como una lanza invisible. Sin decir palabra, extendió el brazo, un solo movimiento, veloz y experto, como un reflejo que había realizado incontables veces. Atrapó a algunas de las almas encorvadas sentadas al frente. Los gritos estallaron al instante, una mujer chilló, «Perdóname, por favor». Un hombre arañó el suelo informe bajo él, con voz desesperada. Pero nadie se salvó. Fueron arrastrados a la cueva, y en el instante en que la oscuridad engulló sus sombras, sus gritos se silenciaron como si nunca hubieran existido. Me quedé allí paralizado.
No sabía cómo se llamaba aquel lugar, pero en el fondo sabía que era el umbral del infierno. Entonces, ese demonio regresó y me arrastró de vuelta al túnel. Frente a mí apareció una pantalla extraña, no suspendida en el aire ni sujeta a ninguna superficie, sino que parecía existir en medio del vacío, irradiando una luz parpadeante como corrientes eléctricas que atravesaran fragmentos de vidrio roto. Sus bordes brillaban como agua ondulante, pero el centro lo mostraba todo con una claridad aterradora. Dentro de esa pantalla, vi mi vida, no como una película, sino como un flujo continuo que se desplegaba ante mis ojos, vívida, intensa y dolorosamente real, hasta el punto de dejarme sin aliento. Cada fragmento de recuerdo, incluso el más diminuto, emergió con claridad. Momentos que creía haber olvidado hacía tiempo, como la vez que escondí en secreto el regalo de cumpleaños de mi hermana por celos, o cuando me di la vuelta y fingí no ver a una amiga llorando en silencio en el pasillo, todos regresaron. Pero no solo aparecieron como imágenes, vinieron con emoción, color y alma. Cada recuerdo se sentía como un pequeño mundo que renacía, obligándome a revivirlo, incapaz de avanzar rápidamente, incapaz de apartar la mirada, incapaz de filtrar. Vi los hermosos recuerdos, los raros momentos de luz en una vida que una vez consideré ordinaria. Vi a mi madre, su rostro radiante en una tarde de verano, abrazándome fuerte después de mi primera caída. Vi a mis amigos, los niños despreocupados que una vez fuimos, estallando en risas cuando resbalé y caí en el patio del colegio intentando imitar el andar de un robot. Me vi poniendo una hogaza de pan en la mano de un hombre sin hogar sin decir una palabra, y luego alejándome en silencio, no por nobleza, sino porque no quería que nadie supiera que había hecho algo bueno. Esos momentos me hicieron un nudo en la garganta. Parecían pequeños en ese momento, pero ahora me daba cuenta de que eran más valiosos que cualquier cosa que hubiera logrado en la vida. Entonces emergieron las partes más oscuras, las que tanto me había esforzado por ocultar. Me vi gritándole a un taxista solo porque se equivocó de camino cuando yo llegaba tarde a una reunión. Vi el miedo en sus ojos y, de repente, sentí el dolor que soportaba por mi ira injustificada. Me vi pasando junto a una mujer que lloraba en la acera con su bebé en brazos, ignorándola simplemente porque no quería problemas. Vi la cara triste de una amiga cercana a la que había ignorado durante meses, demasiado absorta en mi propia vida. Cada uno de esos momentos me atravesaba como una cuchilla. Lo más aterrador no era lo que veía, sino lo que sentía. Sentía de verdad su dolor, la soledad de ese amigo olvidado, el pánico de esa madre en la calle, el sufrimiento silencioso de ese inocente taxista. Estas emociones ya no eran la historia de otra persona, fluían directamente hacia mí, latiendo al ritmo de mi alma. Como ya no tenía un cuerpo físico que me protegiera, cada sensación se volvió absoluta, cruda, sin filtro, imparable. No podía soportarlo, sentía como si estuviera reviviendo las peores cosas que había hecho. No desde mi propia perspectiva, sino desde los ojos de las personas a las que había hecho daño. Era víctima de mí misma. Cada acto de falta de amor, cada momento de indiferencia, se había convertido en una cuchilla que me cortaba. De repente, me di cuenta de que esto podría ser la revisión de mi vida, antes de que me arrastraran al infierno. Cerré los ojos, incapaz de soportar la sensación sofocante que me atenazaba por dentro. Lo que acababa de experimentar en la revisión de mi vida, las emociones multiplicadas por 100, me dejó completamente exhausto. No quería ver, no quería sentir, no quería enfrentarme a nada más. Pero cuando abrí los ojos, con la esperanza de haber escapado de la pesadilla, me di cuenta de que apenas había empezado a entrar en el infierno. Estaba de vuelta en aquella cueva completamente oscura, pero esta vez todo era más nítido. Dolorosamente vívido, ya no estaba borroso ni fragmentado como en un sueño. Cada detalle cobraba vida, como si estuviera realmente presente en otra realidad. El aire era denso, gélido, y algo invisible parecía oprimirme el pecho, no con manos, sino con miedo. Podía sentirlo arremolinándose a mi alrededor,
Densas olas de energía como humo y fuego de una furia comprimida durante miles de años. Me quedé allí, con el alma temblorosa, intentando comprender lo que sucedía cuando empezaron a aparecer formas. Se deslizaron desde la oscuridad. No eran los demonios cornudos de las pinturas de iglesias ni los libros de catecismo infantil, sino mucho más aterradores. Parecían sombras rasgadas, formas retorcidas que no eran ni humanas ni bestiales. A veces largas y serpenteantes, otras encorvadas y andaban como criaturas bípedas. Su piel era negra y brillante como plástico quemado, pero brillaba con profundas grietas rojas debajo, como si lava fundida hirviera por cada fibra de su ser. Y sus ojos, Dios mío, sus ojos, profundos, ardientes como brasas, llenos de odio. No solo una ira fugaz, sino un odio fermentado en el silencio, el aislamiento y la desesperación absoluta. Me miraban como si yo fuera quien ahora tuviera que pagar por todo. Uno de ellos se acercó. No caminaba físicamente, flotaba, deslizándose como si atravesara otra dimensión. Sentí que una fuerza invisible me aplastaba la cabeza. Entonces llegó la voz, no de su boca, sino resonando en mi mente, no una frase, sino miles de susurros a la vez, como ecos del fondo de un abismo, ¿te acuerdas? Entonces recitó cada error que había cometido, cada pensamiento oscuro que había tenido pero que nunca había dicho en voz alta. Creí haber olvidado todo eso, esos recuerdos vergonzosos y crueles. Esos momentos que nunca me atreví a revivir, pero ahora salían a la luz, crudos e innegables. Volvieron a fluir como viejas heridas abiertas, sangrando de nuevo. No solo lo recordaba, sentía cada detalle como si se grabaran a fuego en mi alma. Me moví, pero no hablé. Aún así, sabía que lo sabía todo, cada secreto que había enterrado, cada pensamiento retorcido. Estaba completamente expuesta. Temblaba, temblando incontrolablemente, y en ese momento de desesperación pensé, este debe ser Satanás. ¿Quién más podría ver en las grietas más profundas de mi alma? Pero luego miré más de cerca, y lo que vi me aturdió más que el miedo mismo. En su cuerpo, y en los demás que permanecían inmóviles a su alrededor, había cadenas. Cadenas rojas y ardientes, que ardían tenuemente como forjadas en el mismísimo corazón del infierno. Estas cadenas no solo los envolvían, sino que les atravesaban la carne, abrasándolos hasta los huesos. Al principio pensé que eran instrumentos de castigo. Pero luego me di cuenta, no, eran grilletes para prisioneros. Estas criaturas no eran señores del infierno, ni gobernantes. Eran víctimas. Estaban siendo quemadas, encarceladas, atormentadas, igual que yo. La agonía estaba grabada en sus miradas vacías, en cada movimiento pesado y contorsionado de sus cuerpos desesperados. Quizás estos demonios alguna vez fueron humanos. Empecé a comprender una verdad aterradora, habían vivido, amado, tenían nombre y recuerdos. Pero incapaces de perdonarse, consumidos por el resentimiento, la envidia y la culpa, habían dejado que sus almas se pudrieran hasta perder su humanidad por completo. No fueron castigados por una fuerza externa, habían escrito su propia sentencia a través de interminables ciclos internos de tormento. Ahora existían como portadores de dolor, no porque quisieran, sino porque se había convertido en su retorcido instinto de supervivencia tras perder toda luz. Así es como el infierno engendra demonios, no de la oscuridad, sino del corazón humano. La segunda posibilidad era igualmente aterradora. Estas entidades podrían ser producto de la consciencia humana, nacidas del miedo, la culpa y el odio que alberga un alma. En este mundo, los pensamientos no son solo pensamientos, tienen forma, poder y vida propia. Cuando un alma permanece sumida en la oscuridad durante demasiado tiempo, puede manifestar inconscientemente monstruos, egregoras, como forma de autocastigo. No necesitan un creador, nacen de la destrucción interior. Y lo que es aún más aterrador, otras almas pueden ver y creer en su presencia, lo que las hace más reales, más fuertes e indestructibles. Me di cuenta de algo aún más terrible, quizá ambas cosas sean ciertas.
Quizás algunos demonios fueron personas, y ahora crean copias de pesadilla de sí mismos en la mente de otros, continuando el ciclo de sufrimiento. No se necesitan cadenas, el infierno atrapa las almas con emoción, con arrepentimiento, con rabia, con vergüenza. Me quedé allí, sin que nadie me sujetara, pero no podía moverme, porque la verdadera prisión no estaba a mi alrededor. Estaba dentro de mí. Si alguna vez esperaba escapar de este lugar, primero tendría que escapar de mí mismo. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, cada concepto de tiempo se disolvió en los rugidos que resonaban por la caverna. Esos sonidos no solo me rodeaban, fluían directos a mi mente como miles de cuchillas que me desgarraban desde dentro. Sentí que me ahogaban mis propias emociones, culpa, arrepentimiento, ira, miedo. Todo se arremolinaba en un torbellino que me arrastraba hacia el abismo. Quería gritar, gritar a gritos para que todo desapareciera. Pero no pude. Por mucho que lo intentara, ni un solo sonido escapaba de mis labios. Sentía como si me apretasen la garganta con cadenas invisibles. Entonces, en mi momento más desesperado, un pensamiento me invadió la mente, no desde afuera, sino desde lo más profundo de mi alma. No puedo quedarme aquí. No pertenezco aquí. No estoy listo para morir. No me consideraba una buena persona, ni siquiera creía merecer ser salvado. Pero en lo más profundo del dolor y el miedo, sabía una cosa: si no decía nada, si no hacía algo, me absorberían para siempre. Al principio, la salvación parecía un vago rayo de esperanza. Como alguien que busca en medio de una tormenta sin tener ni idea de si había alguien ahí fuera. Pero ese pensamiento no se detuvo, creció en mi interior, desde un susurro hasta una voz débil que se alzaba entre el caos de emociones. Susurré en mi corazón: si alguien puede oírme, por favor, sálvame. Entonces empecé a hablar en voz alta, débilmente, temblando como si cada sílaba me arrancara la herida más profunda del alma. Mi voz se quebró: por favor, que alguien, quien sea. Levanté la vista, con los ojos llenos de lágrimas y todo mi cuerpo temblando. La desesperación aún me atenazaba, pero ya no guardaba silencio. Hablé más alto, como quien se aferra a la vida: no quiero estar aquí. Por favor, que alguien, si hay luz, si hay un Dios, sálvame. Entonces grité como nunca antes, con todo lo que me quedaba, no solo con la boca, sino con el alma. Un grito que desgarró la noche del más allá: Dios, por favor, sálvame. Más tarde, al volver a leer las Escrituras, comprendí que lo que había hecho era exactamente lo prometido, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Justo después de esa súplica, el espacio a mi alrededor pareció temblar. A través de la espesa niebla rojo sangre, apareció un rayo de luz dorado y cálido, tenue, frágil, pero inconfundible. No inundó la oscuridad con su brillo, ni destruyó el terror que me rodeaba, simplemente permaneció inmóvil, como un testigo silencioso entre los muertos. Pero esa misma presencia hizo gritar a las entidades que me rodeaban. Retrocedieron de miedo. Y vi cómo las cadenas fundidas que rodeaban sus cuerpos empezaban a agrietarse poco a poco. Esa luz no era fuego ni luz del sol, era amor, misericordia, algo que nunca antes había sentido con tanta claridad. Nadie me tocó, pero me sentí abrazada. Un sentimiento de perdón incondicional comenzó a inundar cada rincón de mi alma. Desde el centro de esa luz, 3 seres comenzaron a caminar hacia mí. No había un halo cegador como en las pinturas de las iglesias. Sus pasos eran silenciosos, pero sentí que el reino espiritual bajo mí temblaba con cada paso. No se parecían a ninguna imagen angelical que jamás hubiera imaginado, sin alas, sin túnicas blancas, sin coronas brillantes. En cambio, parecían simples, casi humanos, pero cada rasgo parecía esculpido en luz pura, no de la que deslumbra, sino de la que reconforta el alma. Sus ojos no contenían juicio ni acusación, solo una comprensión tan profunda que me hizo llorar en cuanto los miré a los ojos. El primer ser, el del medio, parecía ser el centro de ese poder.
Avanzó hacia mí, lento pero seguro. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí algo indescriptible, me conocía, no solo mi nombre, sino todo lo que siempre había intentado ocultar. Conocía las grietas de mi alma y no les tenía miedo. Levantó la mano, sin tocarme, solo sosteniéndola frente a mi frente, y un rayo de luz, como agua cristalina, se derramó en mí. Sentí que las impurezas, capas de culpa, miedo y odio, se desvanecían como humo en el viento. El segundo estaba a la derecha, más pequeño, más amable, irradiando una extraña calma. No habló, se acercó a mi oído y susurró, no con voz, sino con espíritu. No pude oír palabras específicas, pero mi corazón tembló como si despertara. En ese momento comprendí, no era solo un alma perdida. Tenía un nombre, un lugar, un propósito. Me llamó por mi verdadero nombre, el nombre que solo mi alma recordaba. Por primera vez en mi vida, sentí que no era un anónimo en este vasto universo. El tercero se paró detrás de mí, majestuoso y silencioso como un muro de luz entre las entidades que gritaban y yo. Una a una, vi esas sombras retorcidas chillar de terror ante su presencia y retirarse como bestias salvajes rociadas con agua bendita. Las cadenas fundidas que los rodeaban comenzaron a agrietarse, emitiendo el sonido de la piedra al romperse bajo presión. No fueron derrotados por armas, sino por una presencia sagrada. No lucharon, simplemente dieron un paso al frente, me pusieron una mano en el hombro, y en ese momento sentí que me sacaban de un pozo sin fondo. No sé si eran ángeles o manifestaciones de la misericordia de Dios. No sé por qué vinieron, ¿fue solo porque grité? Pero de esto estoy seguro, sin ellos, no habría podido escapar. La luz que trajeron no solo disolvió la oscuridad que me rodeaba, llegó a la parte de mi alma que creía muerta, la parte que albergaba el arrepentimiento. Lloré, no de miedo, sino porque, por primera vez en años, me sentí verdaderamente amada. Abrí los ojos bajo la tenue luz blanca de la habitación del hospital. El olor antiséptico y el sonido constante del respirador fueron lo primero que percibí. El techo estaba salpicado de tenues manchas de luz fluorescente, al principio todo era borroso, como un sueño. Entonces me di cuenta de que estaba en una cama de hospital. Mi corazón seguía latiendo, mi respiración, aunque débil, era regular. Estaba viva. La habitación estaba en silencio, solo el bip-bip del monitor cardíaco me recordaba que el tiempo seguía avanzando. Una enfermera estaba sentada en un rincón, sus ojos me recorrieron antes de abrirse de par en par, sorprendida, al ver que estaba despierta. Se apresuró a llamar al médico, pero yo permanecí inmóvil, no porque estuviera demasiado débil, sino porque mi alma aún no se había adaptado a mi regreso a este mundo. Dentro de mí había una oleada silenciosa pero poderosa de emociones, gratitud, arrepentimiento. Asombro porque lo que acababa de experimentar era real. No solo había sobrevivido a la muerte, había recuperado una verdad que nunca había considerado en la vida. Que esta existencia, en esencia, no es una competencia de quien es más justo, más exitoso o más digno. Es un proceso continuo de aprender a amar y perdonar a los demás, y aún más importante, a nosotros mismos. Recordé aquellas nubes rojas que vi al descender a ese otro reino. No eran maldiciones, ni demonios ocultos en formas extrañas, eran parte de cada persona. Eran miedo, ira, vergüenza, aturdimiento, enterrados en el alma durante años de vivir sin enfrentarse a uno mismo. No me atacaron, pero tampoco me perdonaron, me reflejaban. Ahora que había escapado de ese mundo, comprendí que esas nubes no tenían poder sobre mi destino a menos que yo lo permitiera. Se me había dado una segunda oportunidad, no para vivir más, sino para vivir mejor. La salvación no llegó como un milagro de cuento de hadas, llegó en el momento en que decidí soltar el orgullo, el resentimiento y todo a lo que me había aferrado creyendo que tenía razón. Llegó cuando agaché la cabeza y admití que necesitaba perdón, necesitaba la luz y necesitaba a Dios. Ahora, sentado y mirando por la ventana del hospital, donde el sol invernal se cuela entre las ramas desnudas, ya no veo el mundo de la misma manera.
A cada persona que conozco, desde los médicos y enfermeras hasta quien me trae la comida, la miro con otros ojos. Cada una lleva algo profundamente carmesí en el alma. Pero sé que si están dispuestos a afrontarlo, si claman por la luz como yo, también pueden salvarse. Por eso, no puedo guardarme esta historia para mí. Si puedes aceptarte y perdonarte, te liberarás de la energía negativa y regresarás al lugar de la luz. Pero si no soportas la verdad, si no puedes perdonarte, si sigues huyendo, serás arrastrado al lugar que alberga toda la energía negativa de la humanidad. No solo se muestran las cosas malas, las acciones amables, el amor y la compasión que has mostrado también aparecerán durante tu revisión de vida. Cuando hayas hecho sentir amado a alguien, experimentarás la alegría que sintió gracias a ti. Vales más que todas las cosas materiales de este mundo, más que el dinero, más que la fama, más que cualquier cosa que puedas poseer. Eres una creación preciosa a los ojos de Dios, y Él quiere que lo sepas ahora mismo. Así que no te rindas, sin importar dónde te encuentres en la vida o cuán lejos sientas que te has desviado. Empieza a construir una relación con Él hoy mismo. No tienes que ser perfecto, no necesitas tener todas las respuestas, solo abre tu corazón y da un pequeño paso hacia Él. Aprovecha esta oportunidad. Vive con amor y esperanza, porque eso es lo que Él tiene preparado para ti. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué parte te conmovió más? ¿Alguna vez alguien te ayudó a superar la oscuridad mientras ocultaba su propio dolor? Al comentar, no solo te expresas, sino que te unes a una comunidad que cree en la esperanza, la restauración y las segundas oportunidades. Tus palabras podrían ser el consuelo que alguien más necesita hoy. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a Historias Bíblicas Eternas, donde experiencias reales cercanas a la muerte despiertan la fe e iluminan el alma. Dale a me gusta si este mensaje te conmovió y comparte esta historia con alguien que pueda necesitarla.